Queridos amigos argentinos, quiero presentarles el taller sobre la enfermedad que voy a dar a principios de septiembre en Córdoba. Para mí es una gran alegría y un honor estar por primera vez en Argentina, en su país. Y se lo debo a Norma Hayes, que tuvo la amabilidad de venir a España a solicitarme llegar a su país. Entonces quiero agradecer a Norma su confianza y todo su apoyo, a ella y a sus colaboradores, Francisco Ponce, Adriana Román, Miguel Malamud y Sara Agudo. Se lo agradezco de antemano. Entonces vamos a hacer un taller sobre la enfermedad en que primero les expondré esa nueva visión de la enfermedad, que es la fusión entre la nueva medicina del Dr. Hammer y la visión sistémica, que va un paso más de lo que había entendido Bert Hellinger. Les explico muy brevemente. La nueva medicina nos dice que las enfermedades son de dos clases: enfermedad de fase activa y enfermedad de fase de resolución. Y podemos ver, gracias a las constelaciones, a la visión sistémica, que las enfermedades de fase activa reproducen una fidelidad o una intrincación con un perpetrador, con un excluidor. Y que de hecho esa enfermedad va a ser desencadenada por un conflicto en el que yo habré rechazado, igual que ese perpetrador, rechazado a algo o a alguien. Y luego las enfermedades de fase de resolución son enfermedades en las que estamos como identificados al excluido. Y el trabajo de sanación va a ser precisamente poder dar su espacio al excluido, volver a tomar distancia con el excluido. Y la visión de la nueva medicina del Dr. Hammer aporta un punto que he visto que era clave para la comprensión sistémica de la enfermedad, que en el momento de la resolución, cuando uno se acerca a la sanación, a la curación, a la salud de nuevo, atraviesa un momento clave, grave, difícil, que llama la crisis epileptoide. Ese momento de crisis es el momento de la reconciliación en nosotros del excluidor y el excluido. Momento de reconciliación. Momento en que la persona vuelve a su unidad. Y eso allí, en ese momento, es donde podemos encontrar el sentido profundo de la enfermedad. La enfermedad es la búsqueda de la unidad. Es la búsqueda de la reconciliación. Y cuando conseguimos atravesar ese momento, es cuando a partir de allí entramos en la salud y vivimos un auténtico salto cuántico. Entonces, unir las dos visiones de una visión, mucho más profunda y más sanadora, con una comprensión más amplia. Entonces, les explicaré esto al principio del taller de un modo teórico y pasaremos ya rápidamente a la práctica. La práctica va a ser primero entender, vivir lo que son las nuevas constelaciones. Cómo dejarnos dirigir por algo más grande, tanto a lo largo de la constelación como
el ser representante de las nuevas constelaciones. Es una manera distinta de actuar. Y una vez que ustedes hayan vivido, entendido cómo practicar las nuevas constelaciones, pues ya constelaremos algunas enfermedades de los presentes, haremos ejercicios para que todos puedan mejorar su propia salud, ejercicios sistémicos, movimientos sistémicos, en los que todos encontrarán un movimiento de sanación. Y responderé también a todas sus preguntas. Tocaremos todos los puntos que están anunciados en la web. Y así pues espero poder ayudarles en su práctica de consteladores para unos, de terapeutas, y otros simplemente vivir más, mejor, más en sintonía con lo que desea algo más grande para cada uno y para todos. Aquí es útil recordar que el destino no es individual, la sanación no es individual, y allí vamos a estar trabajando en la resonancia hacia la sanación de otras muchas personas. Entonces les dejo esperando verles pronto, todos juntos al servicio de la vida.